Bueno, buenas tardes. Ya estamos iniciando nuestro segundo webinar. Encantados de estar ahora con nuestro partner Dunas Capital, en compañía de Julio Fernández por Jubílame, Elena Sánchez y Borja Gómez por Dunas Capital, ¿vale? Hoy hablaremos de un tema muy importante, como es la gestión activa del retorno absoluto. Espero que lo disfruten. Recuerden que al final les enviaremos la grabación, también lo tendremos en nuestra página, nuestra plataforma de YouTube. Los dejo con Julio, bienvenidos y bueno, que sea muy agradable. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada agradecerles la asistencia a esta segunda webinar organizada por Jubílame y comentarles también que a medida de nuestra intervención pueden hacer cualquier pregunta que posteriormente el equipo se va a trasladar a los expertos. Como breve introducción, en un momento en el que la estabilidad económica global se enfrenta a retos sin precedentes, es vital que tanto el ahorrador como el inversor tengan conocimiento de las herramientas que permiten gestionar la volatilidad y, sobre todo, proteger el patrimonio. Para ello, hoy nos acompañan dos grandes expertos a nivel nacional sobre este tema. Comenzamos ya. Los protagonistas son ellos, no soy yo en estos momentos. Elena, aunque Dunas es sobradamente conocido, ¿nos puedes hacer una breve introducción de quiénes sois y qué es lo que hacéis? Ok, por supuesto. Pues bueno, Dunas Capital somos un grupo financiero español independiente. Empezamos nuestra andadura en el año 2017 bajo la compra de Inverseguros. Actualmente gestionamos unos 4.000 millones de activos en 4 líneas de negocio. Gestora de fondos de inversión, gestora de fondos de pensiones, gestora de fondos alternativos y activos y real estate, que básicamente estaríamos centrados en la construcción de parques logísticos y data center. Me gustaría recalcar que somos, como he dicho al principio, una gestora independiente, es decir, todos nuestros socios son personas que provenían del mundo asegurador y financiero independientes, o sea, no pertenecemos a ningún grupo bancario y estamos especializados y focalizados principalmente en la preservación del capital y en conseguir retornos positivos en cualquier entorno de mercado. O sea, básicamente nosotros nos dimos cuenta que en España había un nicho de mercado que no estaba cubierto. Fueron haciendo en los últimos años muchas gestoras tipo value, pero que estaban principalmente enfocadas en la parte de renta variable, pero esa parte del mercado de un producto conservador que te diera rentabilidades sin sobresaltos, que tenía muy buena acogida, tanto en el mundo asegurador, que son y institucional, que es gran parte de nuestros clientes, pero también en el mundo del cliente y del perfil ahorrador que tenía en España. Y luego, bueno, todo nuestro equipo gestor tiene también calificación por Citywire AAA, o sea que esto, bueno, si lo llevamos como a términos futbolísticos, sería pues, como el Real Madrid, el Atlético o el Barcelona. Vaya. Muy bien. Borja, en base a lo que nos ha comentado Elena, y para aquellas personas que no están realmente familiarizadas, ¿qué es un fondo de retorno absoluto y qué lo diferencia de los fondos tradicionales? Bueno, básicamente un fondo de retorno absoluto es un tipo de vehículo que trata de generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado, ¿no? Digamos que hay otros productos que básicamente lo que hacen es medir su evolución comparando los retornos que realizan respecto a un índice, respecto a un benchmark, ¿no? Nosotros, pues bueno, nos desmarcamos un poco de esta idea y básicamente lo que trasladamos es, pues bueno, una serie de productos que te ofrecen unos objetivos de rentabilidad en unas condiciones determinadas de plazo y de volatilidad asumida, ¿no? Sí, sí. Elena, hablando de estos fondos de retorno absoluto, ¿qué papel juegan en una cartera diversificada?
Pues yo diría que los fondos de retorno absoluto tienen cabida en cualquier cartera de inversiones, diversifican en tanto que reparten el riesgo y también descorrelacionan, o sea, hacen pues no todos los activos que tienen dentro de su cartera se comporten de la misma forma. Yo diría que tienen cabida pues, para cualquier tipo de inversor, pues más conservador o más dinámico, en unos casos para una parte de la cartera que quieras tener eso, un rendimiento ajustado por riesgo que no te dé sobresaltos, pero también para aquellas personas que tengan un perfil más conservador y que no quieran estar sufriendo la volatilidad, ¿no? que comentaba Borja y tener rendimientos consistentes. O sea, lo que nosotros decimos mucho es que puedas meter el dinero y puedas dormir tranquilo y despreocuparte porque hay un equipo especializado detrás que está cuidando de tu ahorro. Que es importantísimo. Es muy importante. Es importantísimo en inversiones poder que consigáis que el ahorrador o que el inversor efectivamente pueda dormir tranquilo. Pero ¿tú crees que es buen momento ahora mismo para invertir en retorno absoluto? Yo diría y si crees que es así, dinos sí, el por qué. Yo diría que sí y que siempre es importante, ¿no? Muchas veces, pues bueno, la gente se acuerda de los fondos de retorno absoluto cuando las cosas van mal, o sea, cuando los mercados caen, no han caído y has visto que, por ejemplo, años como el 2022, que los fondos nuestros, en este caso, de retorno absoluto, lo han hecho muy bien y piensa, bueno, estoy ya en el 2023, ya el mercado alcista, me olvido de estos fondos. Pero nosotros lo que decimos es que, o sea, el mercado puede corregir por cualquier cosa en cualquier momento. A veces pues son pues temas como Trump, que ha llegado a la Casa Blanca, trae volatilidad a los mercados y más o menos lo podías prever, pero hay a veces que son pues temas de pandemia, que son los llamados cisnes negros. O sea, por lo tanto, yo diría que los fondos de retorno absoluto son un fondo para tenerlo como fondo de armario y para eso, o sea, para poder dormir tranquilo y tener esa tranquilidad. Borja, si no estoy en lo cierto, me corriges, ¿eh? Sí, sí. Uno de los atractivos de estos fondos es su descorrelación con los mercados, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero ¿puedes darnos ejemplos concretos de cómo habéis protegido al ahorrador, al inversor, a su capital en momentos de caídas como hemos sufrido y conocemos todos en 2020 o 2022? Sí, bueno, para responder a esta pregunta primero habría que empezar diciendo que nosotros somos un fondo multiactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que invertimos en diferentes facetas. Es como si le pides a un pintor que te haga un cuadro y que solo utilice el color negro, ¿no? Pues bueno, tampoco tendría mucho sentido. Nosotros lo que queremos es coger toda la gama de colores. Evidentemente también coger el negro, pero ¿por qué no coger un blanco? ¿Por qué no coger un amarillo? ¿Por qué no coger un azul, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder albergar una gran cantidad de productos financieros nos permite, en gran medida, pues alcanzar ese objetivo primario que tenemos y que es lo que, de verdad, lo primero en lo que pensamos cuando nos acostamos y lo primero en lo que pensamos cuando nos levantamos, que es preservar el capital del cliente, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, básicamente utilizando en el 2020, por ejemplo, pues bueno, coberturas a través de derivados. Es algo que está más o menos perenne dentro de nuestras carteras. Asumimos, pues bueno, un pequeño coste en forma de reducción de rentabilidad derivado de, pues bueno, de tener esa cobertura perenne ahí, de tal manera que, bueno, que cuando vienen mal dadas y los mercados caen de forma muy abrupta, que es lo que suele pasar cuando hay un elemento de volatilidad extrema, pues esas coberturas saltan los airbags, ¿no? Como nosotros solemos decir. ¿Y qué nos permite? Pues bueno, nos permite pues paliar la situación de mejor manera. Al mismo tiempo también nos permite encontrar oportunidades de compra, pues bueno, cuando otros a lo mejor, pues bueno, lo que están viendo es que sus carteras están sufriendo minusvalías de forma muy, muy importante. En el 2022, por ejemplo, fue un caso bastante similar. Teníamos esos airbags, teníamos esos seguros estructurales dentro de nuestra cartera y al mismo tiempo hicimos un ejercicio de reflexión, ¿no? Si recordáis, pues bueno, previo al 2022, dentro de las curvas de gobierno, pues había cosas que no tenían demasiado sentido, ¿no? Curvas de gobierno cotizando con tipos de interés negativos y demás, que bueno, que básicamente es una aberración financiera, no tiene mayor sentido. No puede ser que un inversor pague por prestar dinero a alguien, ¿no?
Entonces, entendíamos que evidentemente eso venía promovido por una serie de elementos y de acciones de los bancos centrales que probablemente sí que tenían una justificación detrás, pero que tenían una fecha de caducidad. En el momento en el que nosotros vimos que esos elementos que justificaban esas acciones, pues bueno, empezaban a deteriorarse, lo que hicimos fue, en primer lugar, evidentemente, no apostar por esos activos que se encontraban en un contexto, pues bueno, de situación anómala en cuanto a valoraciones. No solo eso, sino que apostamos en corto contra ellas. De tal forma que cuando se produjo la corrección de los mercados, tuvimos dos ventajas. En primer lugar, no nos estábamos viendo impactados negativamente por la evolución del mercado y en segundo lugar, no solo eso, sino que nos estábamos beneficiando del mismo. Al mismo tiempo, pues bueno, teníamos también la oportunidad de encontrar cosas importantes e interesantes que comprar que en ese momento sí que estaban empezando. Sí, sí. Y hablando de estrategias, ¿qué estrategias utilizáis? ¿Long short, arbitrajes, multiestrategia, macro? Un poco sentido común lo primero, ¿no? Y luego sí que es verdad que... Lo cual no es fácil. No es fácil, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Es cierto que no renegamos de ninguna estrategia per se, pero sí es verdad que donde nos encontramos más cómodos es una valoración más top-down, ¿no? Partir pues, bueno, del contexto macro, de la situación más general y luego ir avanzando hacia las cosas, pues, bueno, hacia un poquito más sectores y empresas específicas. Ese es un poco en la situación en la que nos movemos un poquito más a gusto, ¿no? Pero ya digo que, bueno, que tampoco desechamos necesariamente otro tipo de estrategias. Comprometida, ¿eh? Sí. ¿Y por qué en esa estrategia que os sentís más a gusto? ¿Por qué en esa? Porque es la que dominamos. Es básicamente, no vamos a hacer cosas experimentos con gaseosa, como diría aquel. Menos cuando, repito, nuestro objetivo inicial y principal es que nuestro cliente no pierda dinero. La forma más fácil de hacer, pues bueno, que nuestro cliente pierda dinero es meternos en cosas en las que no creemos y sobre todo en las que no entendemos. De tal manera que lo que hay que promover es, pues bueno, ir con cierta certidumbre dentro, evidentemente, de toda la incertidumbre que rodea un mercado, que es mucha, pero, ya digo, tratar de no hacer cosas excéntricas y de no hacer experimentos con gaseosa. Esto, Borja, es una de las cosas, y Elena, que a nosotros como partners nos tranquiliza mucho y sobre todo cuando hablamos, permitirme la expresión, de vuestra fábrica, nuestros clientes, que no os metéis en cosas que no creéis y que no sabéis. Sí, yo si tuviéramos que ponernos una etiqueta en el estilo de inversión, que bueno, que tampoco es que nos guste, pero bueno, sería una filosofía value cross asset, un poco para que lo entienda la gente que nos está oyendo, o sea, todo parte pues, de una estrategia, eso, qué nivel de riesgo queremos tener en las carteras y luego en qué tipo de activo lo vamos a tener. Se analizan las compañías desde un punto de vista fundamental, o sea, por ejemplo, si se analiza Telefónica en su conjunto y se decide, pues queremos invertir en Telefónica, pero luego en Telefónica podemos invertir desde la acción, un bono subordinado, un pagaré, o sea, luego el capital compite, tanto el equipo de renta fija como de renta variable, en asignar el capital donde mejor binomio de rentabilidad-riesgo dé. O sea, que al final no, o sea, el hecho de poder tener un folleto amplio en el que puedes invertir en cualquier tipo de activo, pues te da también esa flexibilidad para asignar el capital en un momento o en otro. Por ejemplo, ha habido años como el 2023 con la caída de Credit Suisse, donde los puntos de riesgo pues te salían más rentables desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo en bonos en AT1, bonos subordinados que en la parte de renta variable y otros momentos en los que ha sido al revés. O sea, básicamente el equipo gestor tiene una cartera, una caja de herramientas con múltiples herramientas y según el momento pues va utilizando unas u otras. Sí. Según el momento nos dices, Elena, Borja o Elena, Elena o Borja. Que yo creo que toda la gente que se ha apuntado hoy a este webinar también está esperando que le hablemos del hoy, de ahora. ¿Cómo describiríais vosotros el entorno
macroeconómico actual? Complicado de verdad, porque sí que es verdad que se juntan demasiadas variables que son difíciles de controlar, ¿no? Nosotros entendíamos a finales del año pasado que el 2025 iba a ser un año volátil, entre otras cosas porque había un nuevo inquilino en la Casa Blanca que si algo tiene y algo te genera es eso, volatilidad, ¿no? Yo lo sufrí enormemente en su primer mandato, ¿no? Prácticamente no dormía y cuando te levantabas un día, pues resulta que tenías 4 tweets publicados que te cambiaban el paso totalmente, ¿no? Entonces entendíamos que eso iba a seguir pasando. Pero el problema es que adicionalmente a esto se le están juntando otra serie de cosas, otra serie de elementos que no eran tan esperados, ¿no? El incremento del riesgo geopolítico, que evidentemente ahora mismo pues bueno, está en el ojo del huracán con la tensión entre Israel e entre Irán, que tiene múltiples aristas, ya no solo en materia de evolución de los mercados, de posibles risk-off que se puedan producir, sino también desde un punto de vista macroeconómico, ver un poco el impacto que esto puede llegar a tener en materia de inflación, tener en cuenta que veníamos de una senda bastante positiva, pues bueno, el crudo prácticamente se ha subido pues, más de un 30% en poco tiempo y evidentemente esto puede tener un impacto. Y al mismo tiempo hay otro factor que desde mi punto de vista es importante, que probablemente no sea un factor relevante o del todo relevante o presente a día de hoy, pero que sí que puede llegar a tener una incidencia en el medio plazo, que son los desequilibrios fiscales, ¿no? En Estados Unidos concretamente es bastante patente. Estados Unidos cerró el 2024 con un déficit fiscal de por encima del 6% del PIB, sin que haya una recesión. Tú tienes un déficit del 6% del PIB, pues bueno, cuando tienes recesiones y demás, pero cuando estás creciendo por encima del 2%, pues bueno, es difícil de justificar estos desequilibrios presupuestarios, ¿no? Es verdad que bueno, que la administración Trump mandó un mensaje muy positivo, muy constructivo, en el sentido de que estos desequilibrios se iban a corregir, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy no se han corregido. No sabemos si dentro de unos meses estaremos hablando de otra historia, pero a día de hoy no es así, ¿no? Y desde luego esto sí que tiene múltiples aristas, ¿no? Y ya digo, a día de hoy probablemente no tenga un efecto significativo en los mercados y los inversores estén muy centrados en la evolución de los desarrollos de la guerra comercial, que evidentemente tiene un impacto muy significativo, te justifica pues, bueno, escenarios de menor crecimiento y potencialmente de mayor inflación. También están muy centrados, lógicamente, en los desarrollos geopolíticos, pero ese punto de ahí puede marcar mucho algunas gestiones de cartera, sobre todo en la parte de renta fija. Borja, niveles de deuda global en máximos históricos, ¿cierto o no? Cierto. ¿Qué riesgos plantea esto? ¿Cuáles son los riesgos? Pues que se extienda. La situación, por ejemplo, por poner un ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos pues, bueno, tiene un endeudamiento que si lo comparas con otras economías tampoco es especialmente elevado, ¿no? Básicamente en torno al 100% del PIB. ¿Qué es lo que sucede? En condiciones normales esto no sería un problema. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes un déficit del 6,4% todos los años, evidentemente esto te marca una senda de crecimiento muy relevante, ¿no? Y bueno, las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso para 2035, que parece que está muy lejos, pero en el mercado no lo es, pues bueno, ya te está marcando niveles de un 118, de un 119 y dependiendo un poco de las políticas que se puedan desarrollar, pues bueno, en los próximos días, en los próximos meses, incluso a lo mejor podríamos hablar de niveles incluso mayores, ¿no? Entonces, claro, esto te traslada a varios problemas. Economías con altos endeudamientos tienden a generar crecimientos en el largo plazo más bajitos. Cuando tú tienes un gasto público especialmente elevado y sobre todo se mantiene perenne en el tiempo, te traslada también riesgos inflacionistas más o menos estructurales
Y luego, evidentemente, bueno, ya estaría preguntas todavía más incómodas, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo justificar que un activo libre de riesgo es libre de riesgo cuando tengo un endeudamiento proyectado a 10 años vista, pues bueno, que estaría en el entorno de un 100%, de un 120% del PIB, ¿no? Entonces, todos estos elementos son preocupantes y evidentemente merecen un análisis que ya digo que a día de hoy probablemente no sea el factor que quite más el sueño a los integrantes de mercado, pero que en el medio plazo, si no se corrige, puede llegar a generar más de un quebradero. Nos hablabas también en varias ocasiones de geopolítica. Y de geopolítica en los mercados y en los mercados a día de hoy. ¿Cómo influyen en vuestras decisiones de inversión? Pues básicamente nos ratifican esa idea que señalaba anteriormente de tener esos airbags permanentes a la hora de proteger el capital de nuestros clientes. Teníamos muy claro que desde un principio que esta estrategia tenía que mantenerse, básicamente porque veíamos que había un elemento disruptor que antes no teníamos, que era Trump, ¿no? Evidentemente, con el desarrollo de los acontecimientos y con las tensiones que ha habido, pues bueno, entre Irán e Israel y potencialmente, no sabemos si Estados Unidos, pues en mayor medida. Lo que hemos tratado es, pues bueno, de compensar o tratar de generar alguna estrategia que de alguna forma haga que las rentabilidades que hemos conseguido hasta el momento, pues bueno, tratar de protegerlas en su justa medida y tratar pues bueno, de que el cliente, pues bueno, nuestros fondos termine un 2025, pues bueno, con unos retornos positivos, ¿no? Que es, ya digo, el principal elemento que nos mueva a nosotros es un poco ese, que preservar el capital y luego, evidentemente, alcanzar los objetivos de rentabilidad, pero ante todo y sobre todo preservar el capital. No puedo alcanzar mi objetivo si no preservo el capital. Perfecto, Borja. Bueno, Elena, permíteme, te voy a poner en un aprieto, pero claro, como experta en la relación con inversores, y después de todas las explicaciones que nos ha dado Borja, de ya tener todos más conocimiento de cuáles son vuestras estrategias de inversión, por favor, hablemos un poco de la gama de productos de Dunas Capital. Muy bien, pues bueno, tenemos una gama de productos muy especializada en fondos de retorno absoluto, nuestra gama Dunas Valor, que tenemos tanto fondos de inversión como fondos de pensiones. Actualmente tenemos 3 productos, el prudente, equilibrado y flexible, y próximamente sacaremos uno más dinámico, que sería el Aura, y replicado en la parte de pensiones, actualmente el equilibrado y el flexible, pero bueno, la idea es que a medio plazo tengamos las 2 gamas de productos replicadas en una y en otra. Básicamente, todos son fondos de retorno absoluto, todos los gestionan el mismo equipo gestor con la misma filosofía de inversión y el cliente puede elegir en función del perfil de riesgo que quiere asumir o del horizonte temporal que quiere recomendado, que quiere asumir un fondo u otro. Como bien decía Borja anteriormente, nosotros no seguimos ni nos parimos con ningún índice de referencia, pero por contra sí que tenemos un objetivo de rentabilidad y unos niveles de volatilidad de riesgo máximo, que en este caso de la gama sería el prudente, objetivo de rentabilidad Euribor más 1, más 2, más 4 y más 6% respectivamente, que esto para este año se traduciría en rentabilidades del 3,5, 4,5, 6,5 y 8,5, con unos niveles de riesgo máximos del 3, del 6, del 10 y del 15%. Y en pensiones igual, replicados igual, mismo equipo gestor y misma gama de producto. Fíjate, para nosotros, cuando hacemos planificación financiera, una de las variables más importantes para nosotros, sin duda, es el horizonte temporal. Lo sé, que rentabilidades pasadas no van a garantizar rentabilidades futuras. Pero dinos cómo se han comportado vuestros fondos a lo largo del tiempo.
Pues bien, bueno, nuestros fondos, ya que llevamos una serie de años, ¿no? Muchas veces cuando pasa el horizonte de los 3-5 años, que es lo que se llama en mercado el track record, ¿no? Y ya puedes, pues bueno, pues demostrar un poco de forma consistente cuál ha sido tu desempeño, ¿no? Cómo lo has hecho. Y bueno, la verdad que no nos podemos quejar porque en todos estos años hemos tenido situaciones variopintas para demostrar que lo hacemos, o sea, que lo que decimos que hacemos, que es que protegemos capital, lo hacemos. O sea, hemos tenido pues la guerra de Ucrania, una pandemia mundial, el repunte de inflación, el cambio de paradigma de tipos negativos a vuelta a tipos positivos, la caída de Credit Suisse con una mini crisis bancaria y ya pues para rematar Trump en la Casa Blanca. Pues bien, te diría que la rentabilidad acumulada de nuestros fondos del prudente, equilibrado y flexible a 5 años sería del 5, del 10, del 15, del 30 y del 50%, que son rentabilidades anualizadas, serían un 3, un 6 y un 10%. Este año, como bien comentaba Borja, los fondos también se están comportando bastante bien. El prudente lleva casi un 2%, el equilibrado un 3 y pico y el flexible en torno a un 7%. Enhorabuena. Enhorabuena, la verdad es que es muy buena gestión. Sí, se intenta. Bueno, yo creo que les toca el turno a ustedes. Entiendo que nos han hecho alguna que otra pregunta. Y Rita. Sí, Ismael nos pregunta, ¿el escenario actual os lleva a ser más defensivos o agresivos? Ahora mismo estamos bastante defensivos, la verdad. Dentro de los niveles objetivos, del baremo de objetivo de las posibilidades de volatilidad en las que nos podemos mover ahora mismo en las carteras, estamos en unos niveles francamente bajos. Adicionalmente, en materia de renta fija, por ejemplo, pues probablemente estemos en el escenario en el que tenemos una mayor calidad crediticia dentro de nuestras carteras en prácticamente todos los fondos que manejamos, ¿no? Básicamente, pues eso, no vemos las cosas claras. Como no vemos las cosas claras, pues volvemos un poco a ese paradigma que decía anteriormente de no hacer experimentos con gaseosa. Y en el sentido de que, bueno, nuestro objetivo principal es pues, la preservación de capital, pues lo que no vamos a hacer es, por ganar unos pocos puntos básicos más en la cartera, arriesgarnos a perderlo todo. Entonces, ahora mismo, como no vemos tan claro las cosas, vemos que las valoraciones están terriblemente ajustadas, terriblemente exigentes, es muy fácil que el mercado básicamente está comprando pues, una perfección. Y cuando tú compras la perfección, es fácil que la perfección no acabe llegando. Entonces, como no lo vemos claro, estamos bastante defensivos. Vale, muchas gracias. Nos pregunta Oscar, he visto que tenéis parte de la cartera invertida en inversiones alternativas. ¿Qué ventajas os aporta? ¿Qué es eso? Vale, pues bueno, las inversiones alternativas pues son fondos de capital riesgo. Nosotros básicamente, bueno, los fondos de inversión pueden tener un porcentaje del 10% en disposiciones varias y nosotros básicamente lo que tenemos son fondos de capital riesgo tanto de la casa como de otras gestoras que principalmente pues invierten en activos reales muy seguros, pues tipo aviones, infraestructura, gas. Esto nos permite, son fondos que también te dan poca volatilidad porque la valoración la recibes de forma trimestral y con unas tires de en torno al 10%. Esto si tienes en torno a un 3% de la cartera, pues básicamente ese 10% por el 3 te sirve para ganar un 0,30, que en el caso del prudente ya es la comisión de gestión. O sea, ya como que esa parte la tienes cubierta y no tienes que asumir riesgos innecesarios en otro tipo de inversiones. Muy bien, gracias, Elena. Otra pregunta nos hace Aide Garcés, ¿con cuánto dinero puedo comenzar a invertir? Pues mira, nuestros fondos, eso, bueno, también nos gusta un poco recalcar porque es verdad que hay muchas veces que hay gestoras, o vehículos pues que tienen unos niveles mínimos de inversión. Nuestros fondos se pueden invertir desde 1 euro, o sea, los puedes contratar desde cualquier importe, no tienen comisión de suscripción ni comisión de reembolso, son traspasables y
y básicamente igual, o sea, las comisiones de gestión pues tienen unos costes bastante reducidos, o sea, lo que queremos es pues, que sea un producto en el que tenga cabida cualquier persona, tanto un pequeño ahorrador como un gran inversor. Esto, Elena, es muy importante. Es muy importante porque nosotros recibimos continuamente preguntas y toda nuestra red de expertos también nos lo trasladan, y hay mucho producto en el mercado que hay que tener una aportación mínima. Por lo tanto, es muy importante recalcar que si queremos ahorrar, si queremos invertir en un producto de Dunas Capital, esa limitación no la tenemos. Esto es muy importante. Vale, tenemos otra pregunta de Edu Bañón. ¿Cómo se controla el riesgo día a día en la gestión? ¿Cómo podéis tener siempre rentabilidad positiva? Y con lo de los aranceles, por ejemplo, ¿ha sido imposible? ¿No? Bueno, el control del riesgo viene un poco determinado por unos parámetros que nosotros mismos nos marcamos, ¿no? Nosotros pues, bueno, controlamos diariamente el nivel de riesgo de volatilidad de nuestras carteras, y en función del contexto macroeconómico, el contexto de mercado que encontramos, pues entendemos que hay que fijar un determinado nivel, y de ese nivel no nos solemos mover demasiado. Tiene que cambiar mucho el contexto macro y el contexto de mercado para variar nuestro posicionamiento, ¿no? Como decía anteriormente, ahora mismo estamos en unos niveles de volatilidad de cartera bastante bajitos. Respecto a si los aranceles han incidido, pues evidentemente sí, han incidido y mucho. En el mes de abril concretamente, pues bueno, cuando los famosos aranceles recíprocos y demás, ahí se produjo un contexto de mercado bastante convulso. De hecho, las famosas correlaciones entre activos y demás de las que hablábamos anteriormente llegaron a romperse de forma muy evidente, ¿no? El Treasury, por ejemplo, no funcionaba como activo refugio, sino que se movía al unísono con la renta variable, con lo cual, pues bueno, todos aquellos inversores que al inicio del año, pues bueno, apostaban, pues bueno, por seguir invertidos en renta variable estadounidense, estaban perdiendo 3 veces. Estaban perdiendo por la caída del mercado de renta variable, estaban perdiendo también por la cobertura del Treasury en el caso de que lo tuviese, y bueno, ya para arreglarlo todavía más, estaban perdiendo por la evolución del dólar, ¿no? Nosotros, por suerte, pues bueno, no veíamos ese tipo de inversiones, no por nada, sino porque encontrábamos, pues bueno, que los mercados estadounidenses llevaban ya mucho tiempo presentando unas valoraciones demasiado exigentes y no le encontrábamos un atractivo especialmente relevante, ¿no? Eso, pues bueno, entre otras cosas, nos permitió, pues bueno, que en el inicio del año y a día de hoy, pues tengamos unos resultados bastante positivos, de los cuales, pues bueno, nos congratulamos bastante. Otra preguntita por acá. ¿Hay un mínimo de aportación para abrir un fondo? ¿Permanencia? No, bueno, mínimo, como habíamos comentado antes, no hay mínimo de aportación, y permanencia tampoco. O sea, nuestros fondos son fondos abiertos que se puede invertir y reembolsar y traspasar a cualquier otro fondo de inversión en cualquier momento. Ni tienen comisión de entrada, ni de salida, ni hay una permanencia. O sea, tú puedes entrar y salir cuando quieras. Importante aquí también, lo comentábamos Elena y yo antes de comenzar esta webinar, y creo que es a tener en cuenta. Independientemente que no haya mínimo, independientemente que el capital, el patrimonio, el derecho consolidado sea bajo, esto no quiere decir que no tiene que estar gestionado. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo, porque muchas veces, y sobre todo, que era lo que comentábamos cuando hablábamos de planes de pensiones, que son productos a medio y largo plazo, entendemos que, bueno, como son a medio y largo plazo no hay que gestionarlo. Hay que gestionar el corto, el medio y largo plazo. Porque sale mucho a escena en las cuantías, sale mucho en escena los horizontes, pensamos que solo tenemos que empezar a gestionarlos activamente cuando ese horizonte temporal es corto. Bueno, no, por favor, hay que gestionarlos desde el primer día, y por eso, bueno, pues tenemos, vamos a llamarle gestoras, players en el mercado como Dunas,
que lo que realmente hacen es que desde el primer céntimo y desde el primer momento gestionan el ahorro, el capital, el derecho consolidado de sus clientes, que también son los nuestros. Y esto sí me gusta puntualizar. Vale, por último, Perdona, Rita, perdóname. Por último tenemos, ¿qué sectores serán los más demandados en el futuro? Medicina, espacial. ¿La IA ha llegado a su fin? Bueno, los productos más demandados probablemente estén muy relacionados con todo lo que es el ámbito de inteligencia artificial y demás, ¿no? Eso es una mega tendencia que está ahí, y eso es muy evidente, ¿no? Cosa diferente es que se tenga que apostar por ese mercado a día de hoy, ¿no? Ahí sí que es verdad que encontramos, pues bueno, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Unas valoraciones a día de hoy bastante exigentes, y que sí que es cierto que existiendo esa megatendencia, que es indudable que existe, pues bueno, a lo mejor comprar ahora mismo en las valoraciones en las que nos encontramos, pues bueno, puede llegar a ser un tanto precipitado. Luego, evidentemente, también, pues bueno, quieras que no, en zona euro nos encontramos en un cambio de paradigma presupuestario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Alemania al frente, ¿no? Alemania siempre ha sido la economía, pues bueno, que ha ahorrado por excelencia, con grandes, iba a decir, con grandes superávits, ¿no? De hecho, iba a decir con pequeños déficits, ¿no? Con grandes superávits, que les permitía tener un endeudamiento muy bajo. Da la sensación de que eso ha cambiado. Alemania ha presentado un programa de estímulo francamente importante, vinculado principalmente en la parte de infraestructuras y luego también vinculado también en la parte de defensa, ¿no? Todos estos elementos, pues bueno, también pueden llegar a justificar megatendencias dentro del ámbito europeo que merece la pena explorar, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más ahorita? Hemos finalizado ronda de preguntas. Muy bien. Bueno, yo quería decir que gracias. Bueno, ha sido una clase totalmente magistral, la que nos habéis dado, Elena y Borja. Espero que toda la gente que se ha inscrito, todos ustedes, tengan el mismo sentimiento que tengo yo. Y bueno, pues también darles las gracias a ustedes por acompañarnos en esta webinar, y decirles que, como siempre, desde Jubílame y desde Dunas Capital estamos a su entera disposición. Gracias. Gracias.